El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su propio hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes saben que la tierra va dando frutos de acuerdo al clima, de acuerdo a las circunstancias de sol o de lluvia, de calor o de frío que se viva en cada lugar. Nosotros que estamos en lo que se llama la zona tórrida, tenemos unos climas que más o menos permanecen los mismos durante el año. Y también en lo que llamamos los trópicos, tanto al sur como al norte de la zona tórrida, la temperatura es relativamente estable, se siente fuertemente el calor y menos el frío. Pero las zonas que siguen tanto al norte como al sur, las zonas templadas tienen estaciones. Y el hecho de que tengan unos meses de mucho calor y otros meses de mucho frío y otros meses de mucha agua, hace que los productos sean distintos. En Israel, por ejemplo, que es zona templada, abunda mucho la vid, que da frutos, uvas. Por aquí también se da la vid a veces, pero hay que tener mucho cuidado y tiene que ser en zonas cálidas, como en el Valle del Cauca. Por eso Jesús, cuando habla y quiere hacer alusión a los vegetales, con cierta frecuencia y en la Biblia en general se habla de la vid, como hoy. Oyeron la primera lectura. Ese agricultor maravilloso que es Dios plantó una viña y esperaba que esa viña diera frutos muy buenos. Pero, nos decía el texto que escuchamos, dio uvas amargas.
Y él estaba decepcionado. Había cuidado la viña, la había abonado, había puesto cercas para que los animales no la dañasen. Y cuando después de haber invertido mucho dinero en ella, quiso recoger una buena cosecha de uvas para conseguir el vino, pues el vino era amargo, porque en vez de uvas había lo que llaman los agrazones, uvas agrias. Entonces él se pregunta, ¿qué hago? No vale la pena si este árbol, si esta mata da frutas amargas, que la cultive. Mejor la voy a tumbar y la reemplazo por otra de mejor calidad que dé buenas uvas. Eso en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué quería decir el Dios con eso? No únicamente contarnos la historia de un agricultor frustrado. Nos quería decir que el pueblo de Israel, él lo comparaba con la viña. Y que él había llevado ese pueblo desde Egipto, lo había llevado a la tierra prometida. Y ahí lo había bendecido, le había cuidado. Pero que ese pueblo, en vez de dar justicia y de dar derecho, daba frutas amargas, es decir, daba injusticia y aún más, atacaba al Mesías enviado de Dios. Por eso el Evangelio, haciendo como un eco a ese canto a la viña, inspirado en los profetas, el Evangelio nos dice la historia de un agricultor que plantó una viña, pero él la alquiló. Y cuando mandó a cobrar los alquileres que se le debían, pues a los criados que mandó les fue mal, a los cobradores los trataron mal y llegaron hasta matar a algunos. Y como él dijo, pues por lo menos a mi hijo lo van a respetar, al hijo también lo mataron. ¿Qué nos quiso decir Jesús con esa parábola? Nos quiso decir que ese pueblo de Israel, entonces no, que era como la viña amada por Dios, tomando otra figura, una viña alquilada, tampoco dio frutos. Entonces mataron a los cobradores. Era como una alusión hablando de los profetas que habían sido muertos. Aún de Juan Bautista, que había sido muerto poco tiempo antes de Jesús. Entonces dice, Dios mandó al Hijo, pero al Hijo también lo mataron. De manera que es una manera figurada, basada en la viña, para darnos a entender que el pueblo de Israel en su conjunto había actuado mal y había llegado inclusive a matar a los profetas y también dar muerte al Hijo de Dios. En otras parábolas Jesús también usa de la viña. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en San Juan, cuando Jesús nos dice, yo soy la viña, ustedes son los sarmientos? Para que un sarmiento para que una ramita dé buenos frutos, tiene que estar unida al centro, a la cepa fundamental, al tronco de la vid. Y por eso, si ustedes quieren dar fruto, tienen que estar unidos a mí. Y finalmente, pues en la última cena, tomó el vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, el que hoy también utilizamos en la Eucaristía para que se convierta en la sangre de Cristo. Es un llamado especial que el Señor hoy nos hace. Hemos recibido muchas bendiciones de Él. Al pueblo de Israel lo reemplazó, hizo una nueva vid. Él es la vid, nosotros los sarmientos. El pueblo escogido de Dios que había sido bendecido desde Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de los profetas, del rey David, de Elías y Eliseo y Daniel y Ezequiel, Isaías, Jeremías, ese pueblo fue reemplazado. No para la muerte de él, sino que Dios abrió su generosidad a todos los pueblos de la tierra, y también en nosotros nos quiere tratar como una vid que cuida
y que debe dar buenos frutos. El problema que tenemos todos es rechazar al dueño de la vida. Al final del Evangelio había otra comparación en la cual también podemos pensar. Dice, la piedra que rechazaron los arquitectos, estaban haciendo los cimientos de una torre, estaban cavando y poniendo piedra y cemento y hierro, poniéndolo en el cimiento de la torre. Dice, rechazaron una piedra, pero esa piedra rechazada fue la que vino a constituirse en el fundamento de ese edificio, en la piedra angular. De manera que es lo mismo, rechazamos al dueño de la vid, rechazamos a Jesús, nos cerramos a Él en nuestra conducta particular y pública, creemos que cada día vamos progresando en el sentido de que lo vamos rechazando a Él. La violencia que hemos tenido en Colombia, ¿qué es sino un rechazo al amor? La corrupción que hemos tenido, ¿qué es sino un rechazo a la justicia y a la paz? Y el pecado de cada uno de nosotros, ¿qué es sino no querer pagarle al dueño de la vid, sino rechazar la piedra angular y actuar según nuestro parecer? Si el Señor hubiera vivido como vivió en Palestina, en medio de nosotros, tal vez nos había hablado del cafetal, o tal vez nos había hablado de un maizal o de un papal, en fin, de las frutas normales y la producción que tenemos aquí en esta tierra. Pero para el caso da lo mismo. Lo que queremos ver no es quedarnos únicamente en pensar en la vid o en el trigal o en el cafetal, sino pensar en el dueño, sino pensar en el sembrador, sino pensar en lo que Él espera de nosotros. Espera buen fruto y espera un rendimiento normal. Y cada uno de nosotros se puede preguntar, ¿ese es el rendimiento que yo le doy a Dios? ¿Eso será lo que Él está esperando de mí? Yo conozco personas, por ejemplo, que en sus casas tienen pequeños cultivos de cactus en la casa o de flores de interior. ¿Y qué hacen? Pues las riegan, las siembran, las cultivan. Pero si la flor o si la planta no toma salud y no florece y no crece con vigor, ¿qué hacen? Pues la cambian por otra. Que esa figura agrícola que hoy el Señor nos presenta nos sirva para pensar cada uno de nosotros. ¿Qué fruto le estoy dando a Dios? ¿Qué fruto como comunidad cristiana le estamos dando a Dios? Sabemos que Él no nos va a rechazar, no nos va a arrancar de cuajo. Por eso Él dice, derrama la sangre, como decimos al consagrar el cáliz, de una alianza nueva, eterna. Es decir, la anterior alianza le quedaron mal, la cambió, pero con nosotros hace una alianza nueva, pero eterna. ¿Por qué? Porque está sellada con la sangre de Jesús. Pero eso de que de parte de Dios la alianza sea nueva y eterna, no implica la obligación de cada uno de nosotros de dar buen fruto. Y de que con frecuencia nos preguntemos, ¿estoy dando el fruto que Dios espera de mí? ¿Estoy trabajando en su reino? ¿Estoy viviendo la justicia y el amor y el derecho y la verdad como Dios espera de mí? O aunque esté casi que de memoria conociendo la palabra del Señor y oyéndola predicar, yo no cambio. Yo soy como el viñador infiel que no hizo caso de su Señor. Pues ya sabemos lo que el Señor dice. Pues en la primera lectura el Señor destruye la vida. En la segunda lectura el Señor entra en guerra con los que no quisieron pagar y hasta los mismos enemigos le decían, pues ¿qué puede hacer? Acabar con ellos. Esta semana es bueno ese tema para pensarlo.
y para que cada día nos preguntemos qué fruto le estoy dando yo al Señor.